lo saben, son displicentes, no les interesa. No lo sé ustedes, pero ustedes hacen una inversión grande, no es poco. Lo pagan por ciclo, más de 10.000 soles. Más de 10.000 soles. Al año son más de 20.000. Al año son más de 20.000. Si ustedes no se están pagando su carrera, probablemente con esos 20.000 ya se estarían dándose un inicial de un departamento. Y con lo que paga mensual estarían pagando una cuota de una casa. Son una inversión, chicos. Si ustedes se lo están pagando, son su propia inversión. Si sus padres están pagando, sus padres están haciendo una inversión. Nadie invierte para perder. Cuando uno invierte en un negocio, su expectativa es ganar. Ustedes son una inversión a largo plazo. El fruto lo vas a ver cuando sale. Y es fácil. Chicos, pónganse las pilas. Tuve el otro día la oportunidad de cubrir a un docente de forma interna en la USAT, casi del mismo, no sé cuánto es, quinto ciclo, en una evaluación. Y me sorprendió que había un mejor porcentaje que está mejor parado, mejor armado, está llegando mejor armado arriba. Y lo he notado también en los internos. Se está empezando a notar la brecha. Hasta el ciclo anterior de internos, nadie estaba parejo. Es más, sientas Pedro, San Martín, USAT, UDC, Zipán, y era más una cuestión de actitud. Los que, bueno, destacaban un poquito más. No había tan marcada la diferencia. Este ciclo sí se nota. Y sí se está notando. Se está notando porque como se combinan en el mismo grupo de rotación, se combina el que responde y el que se esconde atrás. Ya se lo hemos dicho a los internos, ¿no? Los chicos. Estoy llegando a un punto ya de perder la paciencia con ellos, y esto no me ha pasado hace años. Porque no solo no saben, no quieren aprender, se corren de las visitas. Y esto lo digo para que cuando ustedes hacen internos, chicos, el día que ustedes pisen en un hospital para hacer un internado, es el último año que tienen para que alguien los lleve de la mano. Es el último año en el que te puedes equivocar con la libertad de que nadie te va a denunciar. Te puedes equivocar, te debes equivocar. La consigna es equivócate. No existe interno perfecto. El interno tiene que ser imperfecto, porque precisamente en ese año va a cerrar todas esas brechas, va a unir criterios y va a aprender a juntar y a interpretar todo lo que le han enseñado en 6 años. Pero los de ahora, Dios mío. Yo normalmente paso visita a 7:45 en la mañana. La pasada llegué al hospital, 7:20 y habían pasado visita con el cirujano que estaba saliendo de guardia. Doctor, por favor, pasemos con usted, porque si llegamos al siguiente turno nos preguntan. Hija, bueno, no quieren aprender, listo, van a ser secretarias. No me hago problema. No me entran a sala. No los quiero ver en sala. No los quiero ver tocar un paciente. ¿No quieren aprender? Fórmense como médicos de escritorio. De repente ahí les va mejor. Porque si tocan un paciente lo van a matar. Y particularmente yo no quiero ese cargo de conciencia. Es un jalón de orejas que venía arrastrándolo para dárselos desde abajo, porque probablemente puedo no acordarme el nombre de todos, pero me acuerdo el rostro de todos. Los veo durante las prácticas y algunos se han empezado a notar displicentes. No sé si los otros segmentos, si esto aquí se han vuelto más fáciles y están prefiriendo sacrificar a Nato. Pero salvavidas no va a haber en todos los segmentos. Y si noto peores respuestas en los siguientes segmentos, lo siento, chicos. Se
tengo que jalarme a todos, los voy a jalar. Ya lo hice antes. Si tengo que hacerlo, lo voy a hacer. Los estimo mucho. A varios con los que ya nos conocemos, son muy sociables, muy amicables. Pero no confundan un trato amable con que les voy a regalar las cosas. Por favor, pónganse las pilas, muchachos. Si ya ahorita están, ¿qué será en clínicas? ¿Qué será en el internado? Por razón llegan al internado sin ganas de hacer nada. Eso que en el hospital es el más relajado para ser internado. El que mejor nos trata, el que es más relajado, el que les da tiempo, hasta día de descanso tiene. A ver si con el maltrato avanza, funciona, chicos. Y es último año. Yo literalmente voy a empezar a repetir las frases que me decían cuando era interno, ¿no? Pendiente, que te decía, quiero grabarme tu rostro para saber a dónde voy, ni llevar a mi familia. Quédate ahí parado, pero un momentito, no te muevas. ¿Por qué? Quiero grabarme tu rostro. ¿Cómo te llamas? Déjame grabarme. No pienso recomendar a nadie contigo. Así de duros eran antes. Y mucho peor. Ahora, las generaciones van cambiando. La dureza se ha ido suavizando. Pero eso trae otras consecuencias, ¿no? Menos exigencia. Como a los internos les digo, no nos sorprendamos que en el siguiente NAM de este año que viene, a los que internos que van a dar este año, le digo, y si tocamos fondo. Y la CEPAN termina siendo la peor facultad de medicina a nivel nacional. Y ahí tocamos fondo. Me fastidia porque llevo varios años enseñando acá. Y quieras o no, yo no soy de la región. Así que no es mi alma mater, en la región no está mi alma mater. Por ende, al haber llegado aquí a enseñar y haber sido la universidad que me abrió las puertas, me llego a identificar. Entonces, entre comillas, me puse la camiseta. Tanto así que rechacé alguna otra oferta. Pero me preocupa y me estresa la calidad de lo que estamos formando. El médico no necesita ser un genio, o sea, no necesitas aprenderte un libro de memoria y recitarlo de memoria, no necesitas ser un genio. Lo que necesitan aprender es tener criterio, formarse como personas. Somos seres humanos atendiendo seres humanos. Y si todo se les está regalando, siento que no lo están valorando. No lo están valorando. Y esto va a ser duro al final, porque siempre al final del ciclo tenemos el de por medio puntito más, con medio paso. Chicos, no esperen eso. No esperen eso. Es difícil, es matado. Probablemente ustedes tienen uno de los horarios más complicados si juntamos a todas las universidades que están enseñando medicina ahorita. Tienen una estructura académica de las más difíciles. La estructura modular no es fácil de llevar, no es fácil de hacerlo. Pero les ha tocado ser guerreros, chicos. Pero luchen, no se rindan antes de él. Hay, no sé si de estas dos aulas, pero había aulas en las que hay chicos que no han dado un pasito, no han dado dos pasitos, creo que con las justas dieron uno, que encima salieron mal. De práctico también salieron mal. Como dice Mocarro, si pasas esa nota tal cual está, ya mejor que se inhiba. ¿Qué tantas posibilidades tiene de recuperar cardio? De recuperar el gasto.
Pero me dice, demos de una tabla salvavidas. Pongamos de un basal, por lo menos no lo hundamos con 0,1 de promedio. Al menos para que la luche, que sienta el empujón. A ver si eso lo estimula. Ya les di el empujón. No sé si ellos juzgan. Porque a mí sí tenía notas feas. Pues chicos, me quedé tomando unos minutos porque en realidad en todos los grupos quería mencionarles lo mismo. Si no les está funcionando, chicos, busquen estrategias de estudio. No les funciona grupal, busquen individual. Tienen cosas que los distraen, postérguenlas. Si hay algo que ustedes han notado que los está distrayendo, postérguenlo de repente hasta el momento que tengan más tiempo. Porque si lo ves en tema monetario, ¿cuánto tiempo más podrás seguir haciendo la misma inversión? Decía mi madre, el dinero no crece en los árboles. Es duro ganarse algo. E incluso los que tienen empresas, la situación está difícil. Tengo un amigo empresario que en menos de 2 meses ha registrado casi 2 millones de soles en pérdidas. Ya voló al 20% de sus trabajadores. Una empresa de acá. Me dice, son buenos trabajadores, son gente buena. ¿Pero qué hago? No hay liquidez para pagar. Con el saldo que tengo, cierro todo, beneficios y todo, y no tengo más para dar. Ya los contrataré cuando en algún momento suba la cosa. Y acá se viene, parece, otra crisis política, así que el tema económico se va a ir del piso. Entonces, chicos, valoren esa inversión, no es fácil. Acudan a alguna estrategia, de alguna forma. Cada uno tiene un tipo de inteligencia a veces diferente, ¿no? Hay inteligencias táctiles, visuales, auditivas. Cada uno aprende de maneras diferentes. Exploren. En las redes sociales incluso hay mucha información. La vez pasada, para enseñar cirugía, encontré un par de videos buenos de simulación en 3D en el TikTok. Muy buenos. O sea, hay gente que realmente está haciendo incluso contenido bueno, que sirve. Y otro que distrae. El de distracción, déjenlo para cuando tengan tiempo. Pero si hay algo que revisar, busquen contenido bueno. Ojo, si buscan funcionamiento cardíaco y fisiología cardíaca, hay clips cortos en el TikTok que lo hacen muy bien y es muy entendible. El que lo hizo sabe explicar. Entonces, esas cosas a veces te aclaran puntos que en la teoría o en el libro no están muy claros. Entonces, de repente por ahí encuentran a alguien que tiene las palabras exactas que te lo hacen entender. Los chicos utilicen la tecnología también para cosas positivas que les va a quedar. ¿Ya? Terminando el pequeño momento reflexivo, vamos a arrancar con la parte más, no sé si la más pesada, pero es un poquito la más específica. Lo que es vaso y médula lo voy a hacer en virtual para todos. Lo que es vaso y médula, saben que es cortísimo, todo chiquito. Hay mucha anatomía que explayarse. La parte vascular sí, porque me interesa que tengan claro sobre todo la distribución de ramas de la parte vascular. Bien, está grabando. Entonces, cuando habíamos nosotros hablado de la parte cardíaca,
habíamos mencionado que teníamos en su configuración interna, tanto ventricular como auricular, las aurículas que reciben sangre, ¿cierto? Al inicio de la fase diastólica, ¿sí? Al inicio de la fase diastólica, las aurículas reciben sangre, ¿cierto? El lado derecho recibe lo que viene a ser las cavas a través del seno de las cavas, parte de la configuración interna de la aurícula derecha. Tenemos pues, ¿no? sus paredes, tanto la pared posterior que es lisa, la pared anterior que está trabeculada, formada por el músculo pectíneo, ¿no? Y dentro de su configuración de lo que viene a ser su estructura, una de las más importantes es la presencia de la fosa oval, que en la etapa embrionaria sirve de comunicación interauricular, ¿no? Y que en la etapa fetal tardía, neonatal temprana, se cierra. Incluso en embrio se habla bastante, en fisio se habla bastante, porque eso influye mucho en el tema de patología y en el tema de patologías embriológicas. Otra estructura era el seno de las cavas, que era básicamente el seno de las cavas es donde confluyen ambas cavas en la pared posterior. En la aurícula izquierda lo que vamos a tener es la llegada de las venas pulmonares, ¿no? Las 4 venas pulmonares. Esto al inicio diastólico, estas se van a relajar para poder recibir sangre. En la fase diastólica intermedia lo que vamos a tener es contracción de los músculos pectíneos, apertura de las válvulas auriculoventriculares para que esa sangre pueda fluir de aurículas a ventrículos. ¿Cierto? Entre una fase de relajación los ventrículos, estamos terminando ya fase final de la fase diastólica, y va a iniciar la fase sistólica, que viene a ser cierre de las válvulas auriculoventriculares, apertura de las válvulas aórticas y pulmonares para permitir la contracción ventricular, ¿no? Llevando la sangre del ventrículo derecho hacia el tronco pulmonar arterial, cual va a llevar la sangre a los pulmones, mientras el ventrículo izquierdo lo hará hacia la aorta. En este caso, siendo más específicos, lo va a llevar hacia la aorta ascendente. Y luego la aorta ascendente al callado aórtico. Hasta aquí. La aorta ascendente y el callado aórtico tienen una característica, son vasos de gran calibre y de gran pared. Lo han visto cuando hemos hecho disección, ¿cierto? Cuando he hecho disección han podido apreciar la calidad de pared que tiene la aorta ascendente y el callado aórtico. ¿Y esto por qué? Porque tiene que recibir toda la presión que viene desde el ventrículo izquierdo. Ellos reciben el golpe, se distienden y luego se relaja, se contrae. Primero se distiende, relajándose, y luego se contrae. ¿Para qué? Aguanta la presión de sangre, aguanta la fuerza con la que llega la sangre y luego la distribuye. ¿A dónde la va a distribuir? Hacia la aorta torácica descendente, aorta abdominal, luego a las ilíacas primitivas o comunes, y luego ¿a dónde? Dividiéndose, ¿no? Ilíacas internas, externas, las externas en femorales es el miembro inferior, ¿cierto? Entonces, imagínense, ¿no? La resistencia que tiene que vencer en ese camino. Entonces vamos a tener arterias de gran calibre y arterias de mediano calibre. Hasta aquí las características las de gran calibre. Las de mediano calibre, que son ya netamente de conducción, tienen una propiedad: vasodilatarse, vasoconstreñirse. Porque estas son las que van a regular el flujo arterial de acuerdo a necesidad. Es decir, acá mi amiga Cielo viaja a un lugar donde está a menos 10 grados de temperatura, como donde trabajé en Santa Paz por las noches, a menos 10 grados. Hace frío. Por tanto, ¿tus vasos qué van a hacer? ¿Vasoconstricción o vasodilatación? ¿Cómo generarás más calor? ¿Vasodilatación? No, Vasoconstricción. Necesitas aumentar la fuerza de flujo sanguíneo. ¿Qué más va a pasar? Vas a hacer taquicardia, porque necesitas aumentar el gasto cardíaco, mayor valor energético para el cuerpo. Entonces, son los cambios fisiológicos que se van a enfrentar por el frío. Por eso, si alguno de ustedes ha tenido oportunidad de viajar a gran altura, a más de 2.500 metros sobre el nivel del mar, y sobre todo se siente más cuando es por encima de los 3.500 metros, uno de los primeros efectos es que te pones rubicundo y taquicárdico. El corazón es así. Porque el corazón está buscando compensar no solo la falta de oxígeno, está buscando regular tu temperatura.
Entonces está haciendo un juego, mayor latido cardíaco, mayor fuerza, esa aorta está que se distiende y se relaja, ¿cierto? Se contrae, está distribuyendo la sangre y los vasos están haciendo juego de vasoconstreñirse y cerrarse. Para con ese juego vascular regular temperatura, regular oxígeno, porque obviamente a mayor altura menor oxígeno, ¿no? A mayor altura habrá mayor o menor presión barométrica. Mayor presión barométrica. Menor, claro, porque la presión cero a nivel del mar, y entonces más altura. Menor presión. Mayor Mayor presión. presión. Sí, mayor presión. Por eso que el habitante de altura, el efecto básico final que se ve en ciclos de adaptación, a mayor altura el habitante tiene menor estatura, porque a lo largo de toda su vida lucha contra la presión barométrica, el empuje de la presión. Entonces, esa presión también genera cambios en el cuerpo, y también nos tocará de repente cuando hagamos gastrointestinal, porque afecta también el tema gastrointestinal, afecta bastante, genera cambios. Entonces, una vez que hemos visto esta parte, vamos a tocar algunas de las ramas. Ya las habíamos visto cuando hemos hecho disección, que cuando hablamos entonces, ya habíamos hablado sobre la aorta ascendente. ¿Cuáles eran las dos primeras ramas de la aorta ascendente? Las coronarias derecha e izquierda. Coronaria derecha, coronaria izquierda. Luego tenemos callador. Y de anterior a posterior, ¿cuál es el orden de sus ramas? Ya primero, tronco brachicefálico anterior, carótida primitiva con izquierda. Izquierda. Y luego viene La aorta descendente. aorta descendente. Al tronco brachiocefálico, ¿qué ramas origina? La subclavia y la carótida común derecha. Subclavia derecha y la carótida común derecha. Carótida común derecha. Muy bien. ¿Qué otras ramas origina la subclavia derecha? La cervical, la tiroides cervical. Tronco cervical. ¿Qué otras ramas genera? La torácica interna, o mamaria interna. No se olvide. Aquí lo que vamos a tener a lo largo de la subclavia es axilar. La axilar. La brachial. La radial y humeral. Cubital. En grosso. Vamos a ver hasta ahí, no lo voy a profundizar todavía. Al lado derecho, al lado izquierdo. Esa es la subclavia. Subclavia izquierda. Igual tendremos un tronco Cervical y torácica interna. Nuevamente tendremos su rama axilar, su braquial, Radial y cubital. Acá tenemos lo que origina la irrigación del miembro superior, tanto derecho como Izquierda. Y si hablamos de la carótida común, ¿cómo se va a dividir? Externa, interna. Externa, Interna. ¿no? Y si recordamos un poco la irrigación desde la laringe, ¿cómo venía? Venía la laringe superior. Laringe superior. Ahí venía la tiroidea superior. Tiroidea superior. Tiroidea, carótida común, carótida interna. ¿Carótida interna o carótida externa? Interna. Externa. Luego carótida común. Y luego del tronco tiro cervical, ¿qué salía? La tiroidea inferior. Tiroidea inferior. Laringe. Laringe.
Nos ayuda un poco recordando la parte de laringe. Pero ahora vamos a explorar más allá. Va a ser todo centro, ¿no? Va a ser todo centro. No estoy en la tabla. El tronco brachiocefálico, la carótida común y la subclavia. Muy bien, tenemos acá la subclavia saliendo y dirigiéndose hacia el miembro superior, ¿cierto? Una vez que ya nos ubicamos, a nivel de la aorta torácica descendente, las ramas se van a dividir de acuerdo a sus planos. Tenemos la aorta, va a tener ramas anteriores. ¿Qué ramas anteriores puedo tener? La Esofágica, pericárdica. ah, ya. Son las ramas principales. Tiene algunas adicionales, pero las principales son estas, ¿ya? Tendrá ramas laterales o viscerales. Serán las ramas Pericardio. bronquiales. Bronquiales. Y tiene ramas laterodorsales, que son las Las intercostales, posteriores. posteriores. ¿Qué más tendremos? Y Subcostales. las subcostales. ¿Qué más La tibia. Frénica A las frénicas. superior. ¿Sí? Entonces, en ese orden tendremos la distribución de ramas. Tendremos las que van a salir netamente a los lados, dirigiéndose hacia la parte bronquial. Tendremos las intercostales posteriores, que ya son las, van a dar netamente a los espacios de pared torácica posterior. Las subcostales, que ya mucho más inferior en las últimas porciones de la parte torácica. Y la frénica superior o la diafragmática superior, que es la que básicamente va a salir justo antes de que haga la transición, la aorta, antes de que pase a través del hiato diafragmático. ¿Para irrigar qué? La cara superior del diafragma. ¿Sí? ¿Se entiendes ahí, no? Nuevamente, ¿cómo vendrán las ramas de la aorta torácica? ¿Qué ramas anteriores tiene? De la aorta esofágica y pericárdica. Laterales o viscerales. Bronquiales. Laterodorsales. Intercostales. Anterior. No, intercostales anteriores, pues. No, pues, para la parte anterior. Posterior. Porque la intercostal, si tú me mencionas la intercostal anterior, la anterior está Esta sí. saliendo de la torácica. Torácica. Ah, de la interna. Estamos atrás hablando de la aorta. ¿Qué más? Las subcostales ¿Qué más? y las frénicas superiores. Como les digo, antes de hacer esta transición al diafragma, la frénica superior hace esto. Sí. Se pliega netamente a las paredes superiores del diafragma. Y luego vamos a transitar hacia la aorta abdominal. Una vez que atraviesa el diafragma, La mesentérica inferior y la superior. Sí. ¿Eso también viene? Superior y inferior. Irrigación de vasos linfáticos y linfos. entonces acá tenemos el diafragma. ¿Ya? Ahí tenemos Este el diafragma. diafragmático.
La aorta abdominal de igual forma va a tener ramas anteriores, Y ramas posteriores. laterales y ramas Posteriores. posteriores. Ramas anteriores, 3. ¿Cuáles son? La mesentérica, tronco celíaco. Celíaco. 2. La mesentérica superior. 3. Mesentérica inferior. Mesentérica inferior. Acá tenemos primero tronco celíaco, mesentérica superior y la mesentérica inferior. inferior. Vamos a explorar. Superior. Vamos a explorar algunas de sus ramas principales. El tronco celíaco tiene 3 ramas. Vamos a esquematizar al tronco celíaco. El tronco celíaco tiene 3 ramas. Una que va hacia el hígado, será la hepática común. Tiene otra que va hacia el vaso, que es la esplénica. la esplénica. Y tiene otra que participa en la irrigación del estómago. La gástrica gástrica izquierda. No se olviden de ese tipo de representación. Una la hepática, una la esplénica y otra el estómago. la hago en curva. ¿Por qué? Porque es el de la estómago. hepática común va a salir otra rama que va a unirse, va a anastomosarse, para darle irrigación a la curvatura menor del estómago. Esa es la gástrica derecha. Pero la gástrica izquierda netamente depende del tronco celíaco. Mesentérica superior. ¿Qué territorio irriga la mesentérica superior? Y la mesentérica superior. Engrosa, irriga todo el lado derecho del estómago. intestinal. Allá, sí, del duodeno. Entonces, arranca desde el duodeno. Sí. Va a dar ramas para el duodeno, va a dar ramas para el yeyuno y el ilion. va a dar ramas para el ilio, para el ciego, colon ascendente, ángulo hepático del colon y un cuarto del colon transverso. Un cuarto. Hasta ahí llega la irrigación de la mesentérica superior. En el trayecto sí, va a botar ramas también para colaborar con la irrigación del páncreas, ¿no? Y vamos a anexo. Pero es básicamente lado derecho. La mesentérica inferior cubre el lado izquierdo. Resto. 3/4 del colon transverso, ángulo esplénico, colon descendente, sigmoide y recto. Es el territorio que irriga la mesentérica inferior. ¿Por qué es importante esto? Porque hay una patología que se llama isquemia mesentérica. La isquemia mesentérica se da cuando algún trombo obstruye el flujo de la sangre a nivel de las ramas mesentéricas. Entonces, cuando pasa esto, en la mesentérica inferior, nosotros entramos a operarlo, al abrir, ¿qué es lo que encontramos? Muy delimitado, desde 3/4 del colon transverso para adelante todo negro. El resto rosadito, como si hubiera un límite, bien marcado. Isquemia mesentérica inferior. El trombo está en la mesentérica inferior. O al revés, cuando esté en la mesentérica inferior, ves todo esto negro. Un cuarto del. Y luego lo ves todavía vascularizado. Lo cual está bloqueada mesentérica superior. O si ya el trombo está a nivel de la aorta abdominal, ya todo. Entonces, por eso es importante saber cuál es el territorio que irrigan ambas arterias, que irrigan los lugares. Pues hasta aquí las 3 ramas anteriores. Tronco celíaco, mesentérica superior, inferior. La mesentérica superior tiene además una característica especial. ¿Cuál será? Vamos a ponerla acá a la aorta de costadito y acá a la mesentérica superior saliente. ¿Qué generará? ¿Genera un ángulo o no genera un ángulo en el estómago? Sí. ¿Cómo se llamará este ángulo? Ángulo de... La pinza aorto-mesentérica.
A esto se le llama pinza aortomesentérica. ¿Y qué estructura no vascular y vascular pasa por ahí? Vascular, la vena renal La vena renal izquierda. pasa estrictamente por debajo. Acá está la mesentérica superior. Sí. Esta pasa por encima y esta está pasando por detrás. Para el riñón Al riñón izquierdo. La vena renal Izquierda, vena renal izquierda. ¿Qué órgano también queda ahí debajo? El duodeno. Entonces, ¿por qué es importante reconocer esto en anatomía? Porque esta formación anatómica, cuando no se forma adecuadamente o cuando este ángulo es muy agudo, va a generar compresión de estas zonas, alias síndrome de la pinza aortomesentérica o el síndrome de cascanueces. Así también se le conoce. Donde hay compresión de estructuras a este nivel. Bueno, por eso les enseñarán en patología. Pero ¿dónde parte todo? Desde una normalidad anatómica. Fisiológicamente existe un ángulo. Patológicamente, si este ángulo es menor a los 30 grados, se genera la parte patológica. ¿Ya? Más se dice que la compresión completa se lleva hasta un ángulo de 15 grados. Una compresión completa de estructuras, tanto el duodeno como la vena renal izquierda. Imagínense si bloquea la vena renal izquierda, el drenaje venoso del riñón izquierdo se va a encontrar afectado. No va a encontrar desfogue. Y es más, esta compresión se da después de que ya se unió la vena mesentérica inferior ahí. Es decir, va a afectar el drenaje venoso intestinal y renal izquierdo. Por eso es importante. Hasta ahí se entendió las ramas anteriores, ¿cierto? No te voy a comer. Sí. Ahora vamos por las ramas laterales. En las ramas vamos a poner acá la aorta. Ya vimos las ramas anteriores. Ahora vamos a ver las laterales. ¿Qué laterales tendremos? Renales, ¿no? Ahora, acá van a encontrar un poco de diferencias entre la literatura. Hay quienes consideran solamente a las renales como primera rama lateral y otros consideran a las suprarrenales. Suprarrenal. Y hay literatura donde consideran que las suprarrenales nacen con más frecuencia de la renal. Entonces, ramas laterales de la aorta, suprarrenal, renal. Indistintamente de dónde nazca la suprarrenal. Y la otra rama lateral será las las ilíacas. No. gonadales. 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 Si estamos en el hombre, ¿qué nombre tomarán las gonadales? Testiculares. ¿Estamos en la mujer? Ováricas. Ováricas. Vamos a ver. Entonces acá tenemos la gonadal derecha, la gonadal izquierda. Si ustedes se dan cuenta, la arteria gonadal viene con una red venosa, la red venosa de las venas gonadales, ¿no? Características que tienen las gonadales. ¿Hicieron un solo video? ¿Quieres servir su plebe?
¿Quieres terminar? ¿Qué? ¿Quieres terminar? Acá se ve claro eso. ¿Esta cuál será? Los gonadales. Esos son los gonadales. La mesa. Ojo que el pasito, El examen. el examen muy bien. Etcétera. Mesentérica superior. Mesentérica superior. Le digo, no lo memorice. Analicen la imagen. ¿Qué estructura venosa está pasando detrás? Ah, ya. La vena renal izquierda, ¿no? Entonces, inevitablemente, el único vaso aórtico que transita por delante de la vena renal izquierda es la mesentérica superior. Dice la imagen 2. Si ustedes le siguen la continuidad a esto, está dando ramas hacia el intestino delgado. Son las ramas yayunales e iliales. Luego está generando esto. Iliosecales. Incluso está generando un tronco que es el ilio biseco apendicular. Lo vamos a ver en la parte intestinal. Acá no les voy a decir. No se demasiada información. Ahora, y esto lo hago para no confundirlo, porque, ojo, esta de acá es la gonadal derecha. Esta es la mesentérica superior. Den cuenta que la direccionalidad que tiene es diferente. Las ramas que originan son diferentes. Les hacen el seguimiento a la mesentérica inferior, dibujan sus ramas intestinales. La arteria gonadal derecha transita por delante de la vena cava, se dirige por delante del uréter hacia meterse en la parte pélvica. Igual, la gonadal izquierda aparece por acá, mismo trayecto, por encima del uréter. Entonces los uréteres, si hablamos de posiciones, los uréteres pasan detrás de los vasos gonadales, y por delante de las ilíacas. Este doble tránsito le va a generar estrecheces. Cuando hagamos urinario, ahí veremos las estrecheces uretrales, ¿no? Nuevamente tocaremos lo mismo. ¿Sí? Sí se nota la diferencia entre la gonadal derecha, sobre todo la mesentérica superior, porque eso lo pregunto siempre. Siempre viene lo mismo. Entonces hasta ahí ramas laterales se entiende, ¿sí? Cambien ahora o callen para siempre. Vamos a poner la orden en este sentido, de costado. Las ramas posteriores vienen de la siguiente forma. Vienen las que van hacia la parte diafragmática, hacia la cara inferior del diafragma. ¿Cómo se llamará? La frénica inferior. Porque la frénica superior, ¿de dónde nacía? De la aorta torácica. Es una rama posterior de la aorta torácica descendente, ¿cierto? Mientras que la frénica inferior es una rama posterior de la aorta abdominal. Entonces, el diafragma recibe doble irrigación, tanto por la parte superior de su cúpula, por su cara visceral abdominal. Luego, ¿qué otras ramas tenemos acá? Posteriores. Lumbares. Y da una última rama, que es una colita. La sacra. Lateral, sacra, media.
sacra media. Ahora, ojo, la sacra media también se puede representar de la siguiente manera. Cuando lo ponemos hacia anterior, y tenemos, ¿no?, aorta abdominal, bifurcación a las ilíacas, siempre esquematizan una rama que sale como una cola a esa bifurcación. Esta es la sacra media, que es una rama posterior de la aorta abdominal. Entonces, tenemos ramas anteriores, todos en orden. Esófago. Anteriores, ¿Cómo? tronco, Tronco celíaco, mesentérica superior, mesentérica inferior. ramas del tronco celíaco. La hepática común, la gástrica común, gástrica y hepática y plénica. ¿Qué territorio irriga la mesentérica superior? La parte izquierda, De arriba, orden. la parte Duodeno. duodeno, Iliuno. ¿Qué más? ilio y un cuarto de la colon ciego y ¿Qué más? el colon ascendente y un cuarto del colon transverso. Ángulo hepático. Ángulo hepático colon y un cuarto del colon transverso. Un cuarto. Territorio de la mesentérica inferior. Las 3/4 del colon transverso, gonadal, lóbulo esplénico, colon ascendente y recto. Estoy haciendo repetir. Ramas laterales. No llores. Supra. Las suprarrenales, las gonadales y gonadales. En el varón será Testiculares, en la mujer ováricas. ovárica. Ramas posteriores. La frénica superior, la lumbar y sacras media. Sigamos. Ya está bien. En el examen ya. Veamos. Una vez que llegamos al final de la aorta abdominal, viene una zona que es la bifurcación de las ilíacas. Y aquí tendremos la ilíaca primitiva Izquierda y ilíaca derecha, primitiva. izquierda. Las ilíacas a la vez se van a subdividir en dos: ilíaca externa, Ilíaca interna. Las ilíacas internas se van a hacer cargo de la irrigación de todos los órganos Pélvicos. pélvicos. Mientras que la ilíaca externa, una vez que transita el ligamento inguinal, se va a convertir en Femoral. femoral. Y la femoral es la que da inicio a la irrigación periférica del miembro Inferior. Hasta ahí está claro. Ahora viene el segundo dolor. Fácil. La parte venosa. Esta es la vena cava Superior. superior. La vena cava superior va a recibir dos afluentes. ¿Cuáles son estos? Los troncos cervical. Vena brachiocefálica. Canto de la derecho. Y de izquierda. Vena brachiocefálica. La vena brachiocefálica va a recibir dos La afluentes. yugular interna. La vena subclavia. Subclavia, ¿no? Igual al otro lado. Yugular interna y subclavia. Y a la izquierda, otro. Se dan cuenta que hasta aquí en la parte arterial es diferente, ¿no? Cambia la cosa.
Con la parte arterial es diferente, porque recuerdan que en la parte arterial no, lo que había era un único tronco brachiocefálico que se relacionaba con el lado derecho. Aquí no, ¿no? Aquí hay dos venas brachiocefálicas que se unen en uno común, que es la cava superior. Esto tenía un nombre. El ángulo yugulosubclavio. ¿Y por qué era importante el ángulo yugulosubclavio? Para que sí. Porque ahí era el desembalse final de todo el drenaje linfático del cuerpo a través de los conductos torácicos. Toda la linfa que se recolecta en el cuerpo va a terminar acá, en la cara posterior del ángulo yugulosubclavio. De igual forma, esto va a tomar los mismos nombres, ¿no? En cuanto a las venas, la vena subclavia va a convertirse en axilar. Hay dos tipos de drenaje venoso en el miembro superior: el drenaje venoso superficial y el drenaje venoso profundo. Que lo vamos a hacer cuando hagamos miembro superior. Y el drenaje venoso superficial, que sí va a tomar las basílica y cefálica, va a recibir ambos afluentes, pero eso es en la superficial. Una vez que dejamos esto en la parte posterior, ¿qué es lo que vamos a tener acá? Ácigos, hemiácigos. ¿Se recuerdan lo que va casi acompañando la aorta en su trayecto? Sí. Los dos componentes, ácigos y hemiácigos, ¿no? Hemiácigos accesorios arriba, hemiácigos propiamente dicha abajo, ¿no? Haciéndole puente entre la vena renal izquierda y la ácida, haciendo un puente entre ambos. Acá vamos a tener la vena cava No sé. inferior. Recibe sangre de las dos venas ilíacas. Pues la vena cava inferior termina recolectando la sangre venosa de los miembros inferiores. Pero aquí participa también un tronco. La vena porta. ¿Cómo se forma la porta? Lo que viene de la vena esplénica y la mesentérica superior. La vena mesentérica inferior drena directamente en el esplénico. Ahora, el tronco portal, el tronco venoso portal, va a dirigirse directamente al hígado, sirviéndole de afluente de sangre al hígado. Recordemos que el hígado recibe dos tipos de sangre: arterial y venoso. ¿De cuál subsiste el hígado? ¿De cuál depende el hígado? Venoso. El aporte venoso hepático le da el soporte del 80% de nutrición que necesita el hígado, mientras el 20% es arterial. Arterial viene de la hepática común, que a su vez se va a dividir en hepática derecha y en hepática izquierda. Mientras que el sistema portal es el que incluso va a colaborar, el sistema portal por la parte de abajo y cava superior por la parte de arriba en el hígado, es el que va a servir incluso para poder dividirlo en segmentos hepáticos. Cuando hagamos hígado, vamos a ver la segmentación hepática de Coinot, y básicamente quien lo divide son ese paquete de arteria, vena y su conducto. Eso lo vamos a ver cuando veamos hígado. La vena porta se forma por la vena Esplénica y mesentérica superior. Vena, ¿verdad? Vena esplénica. Esta es la porta. Esta es la porta. Y esta es la vena mesentérica superior. Tendrán las mismas ramas intestinales, ¿no? Aquí tienes la vena esplénica y aquí tienes la vena mesentérica inferior. Entonces al final es esto, ¿no?
Vista superior. Inferior. Al final es eso. A nivel periférico, vamos a ver esto. Recordemos esta parte de acá, era la parte de la arteria Axilar. La axilar se ve influenciada por un músculo. ¿Cuál será ese músculo? Músculo. Que tiene esta distribución en hoja No. El pectoral. Pectoral menor, ¿no? El pectoral menor lo va a dividir en 3 porciones. Y de cada una de esas porciones vamos a tener la torácica superior, la toracoacromial. Y en la tercera porción, en la porción más inferior, vamos a ver esta que es la más importante. Que es la arteria. Su estructura y función escogiendo ahora. Es el mejor número. La arteria. ¿Por qué es importante? Porque esta estructura se relaciona con una parte importante de la parte ósea, del húmero. ¿Ah? Como el cuello quirúrgico humeral, ¿no? ¿Qué arteria abraza el cuello quirúrgico humeral? La circunfleja, tanto anterior como posterior. Las circunflejas son rama de la arteria axilar de su tercera porción. Una vez que sale la circunfleja, se convierte ya en arteria braquial. Y la braquial genera 2 ramas. Braquial anterior, braquial posterior. Si se dan cuenta, la braquial posterior sigue un camino Por detrás del hueso. a través del canal de torsión humeral. ¿Qué otra estructura va también por el canal de torsión humeral? ¿Qué nervio? Que le da el otro nombre al canal. Nervio radial, ¿no? El canal de torsión humeral también se conoce como el canal radial, ¿no? Una vez que llegamos al codo, ¿en qué se va a convertir? Arteria, esto está así, ¿no? Por fuera, radial, por dentro, cubital. Entonces, esta será la radial, esta será la cubital. Y por el medio tendremos la sileosis. Yo no voy a entrar a profundizar. Luego, una vez que la radial y cubital alcanzan la mano, ¿qué vamos a tener acá? Los arcos palmares. Los arcos palmares superficiales y profundos. Te lo juro. De los arcos palmares, ¿qué vamos a tener acá? Las digitales. Las arterias digitales. Digital. Entonces, vamos de retro. Vamos a enumerar las ramas que van desde las arterias digitales hacia la aorta ascendente del lado derecho. Digitales, palmar superficial profunda, cubital radial, braquial, Axilar. Subclavia. Aorta. Diálico. Aórtico. Aorta descendente. En el lado izquierdo solamente va a variar subclavia izquierda, callado aórtico. ¿Sí quedó claro? Ya recordaron las Una pregunta sobre las arterias circunflejas que dijo que nacen de la axilar. Nacen del axilar en su tercera porción. Ahora, en la parte venosa, les dije que habían dos tramas, ¿cierto? Quédense con esto.
Las estructuras venosas profundas toman el mismo nombre y la misma dirección que la parte arterial. Tal cual. Hay arterias, venas digitales, venas dorsales, venas palmares. Luego viene la vena radial, vena cubital, vena braquial, vena sucral. Llega ahí. ¿Sí? Toman el mismo nombre. Aquí no hay muchos cuadros. En las superficiales viene lo diferente, porque en las superficiales, ¿qué es lo que vamos a tener? Esta es la subclavia, la axilar. La axilar va a tener su afluente cefálico y va a tener su afluente basílico. Entonces acá tenemos cefálico y basílico. Una vez que estas dos llegan a la parte del codo, se van a unir y van a hacer esto. Va a continuar siendo cefálica, va a continuar siendo basílica, pero van a tener una vena intermedia, que es la vena mediana. La vena mediana. Estas tres van a continuar hasta llegar al arco dorsal de la mano. ¿Ya? Y va a colaborar con algunas ramas hacia la parte digital superficial. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque cuando trabajamos vía periférica, cuando se coloca vía periférica, se trabaja básicamente en esta, canalizando o la cefálica, canalizando la basílica, o a veces cuando no se puede, canalizando la mediana. Esa es la importancia anatómica de la parte vascular superficial. Y si ustedes ven y extienden la mano, en algunos se les nota más, en algunos menos. En algunos lo que se les nota más es la mediana. Cuando van al laboratorio para que le saquen muestras, lo primero que hace es palpar este canal, ¿cierto? Y reconoce una estructura venosa superficial de buen calibre, que es la mediana. Son parte del arco dorsal de la mano, que es la drenaje venoso superficial. Ahora, abajo, miembro inferior. Vamos a desbloquear el miembro inferior. Femorales. Las femorales también dan algunas ramas que son específicas e importantes. También tienen sus propias circunflejas. Porque así como el húmero tenía su cuello quirúrgico, el fémur también tiene cuello quirúrgico. Entonces, la femoral va a dar su circunfleja que va a rodear el cuello quirúrgico humeral. Además, tendremos también la femoral profunda. Luego, si ustedes se dan cuenta, acá la femoral que está anteromedial se va a hacer posterior, atravesando un hiato. ¿Cómo se llama ese hiato? Hiato del aductor, el hiato del aductor. Entonces, atraviesa este hiato y se hace posterior. Al hacerse posterior, va a formar la arteria poplítea, que va a ocupar el hueco oblicuo o fosa poplítea, que es la cara posterior de la rodilla, ¿no? Luego acá se van a originar dos arterias, tibial y la fibular. La fibular no es otra cosa, toma el nombre de fibular porque al peroné también se le conoce como fíbula. Ahora, acá, cuando nosotros seguimos direcciones, hay una por delante, una por delante, y una por detrás. Tibial anterior, tibial posterior. En medio está la fibular, está bajando la fibular. La tibial posterior va a atravesar un canal importante. Canal del tarso. Así como en la mano había un canal del carpo, aquí hay un canal del tarso. En la mano, el canal del carpo solo atraviesa una estructura importante que es el nervio mediano. Bien, además no va a atravesar estructuras vasculares, mientras que el canal del tarso sí atraviesa la arteria tibial posterior y el nervio tibial. Y en esta zona donde nosotros podemos palpar el pulso tibial. La arteria tibial posterior va a trabajar con esta zona.
plantares. tanto los plantares laterales como mediales, formando un arco plantar profundo. Y ese arco plantar profundo nos va a dar las metatarsianas. Las metatarsianas también van a generar digital. Esos son ramas de la tibial posterior. En la tibial anterior, ¿qué es lo que vamos a tener? La arteria arqueada o arcuata. Puede tomar los dos nombres, ¿no? Arqueada o arcuata, lo van a encontrar. Y luego genera metatarsianas. Metatarsianas. Entonces tienen por arriba metatarsianas, por abajo metatarsianas, haciendo anastomosis, irrigando todo el tanto sea el dorso y la planta de pie. Entonces, si vamos de retro, por la cara anterior o por la cara dorsal, Digital metatarsianas, arqueadas, y luego viene la tibia anterior, ya tibial posterior, poplitea, la femoral y la femoral ilíaca. ya sus ramas. Ya que externa, aorta abdominal, aorta torácica ascendente, callado aórtico, aorta ascendente. No olviden algo. La femoral atraviesa un triángulo. El triángulo de Scarpa, también conocido como el triángulo del toreo. Toré. No es la única que atraviesa esta zona. También lo va a ser la vena femoral, vena, arteria femoral, y además aquí en esta zona de acá también está llegando la vena safena. Las safenas están llegando justo en esta zona donde está el triángulo. Entonces se le dijo el triángulo del torero porque cuando los toreros están haciendo su actividad, este es el lugar más frecuente de corneada y además es el más mortal. Sí. Las venas apenas nacen de Drenan en la vena femoral. Tienen la safena superficial, la safena profunda, y en una safena magna y esa está drenando en la vena femoral a nivel del triángulo de Scarpa o de torero, quieran llamar. Entonces, y luego va a continuar ese trayecto hacia las venas ilíacas. Las ilíacas hacia la cava inferior y hacia el resto del cuerpo. Entonces hemos hecho vascular periférico, aorta y grandes vasos. Periférico que es básicamente lo que tienen que recordar de lo que ven en segundo, y lo que es aorta y grandes vasos, recordar la distribución de las arterias a nivel torácico abdominal. Igual, lo mismo está en las diapositivas. Igual está dividido. Gustan las descargas.